comenzando, le tengo que recordar que en esta pieza separada usted ha declarado ante la Fiscalía Anticorrupción. Vertió allí una serie de manifestaciones que se las tengo que recordar brevemente al objeto de que me diga usted si esas afirmaciones las mantiene a día de hoy o quiere hacer alguna objeción a las mismas. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, en primer lugar manifestó usted que era completamente falso, y eso es entrecomillado, la existencia de una contabilidad B y el pago de sobresueldos durante los años en que estuvo como gerente y tesorero del Partido Popular. Le tengo que preguntar si mantiene usted esa afirmación. Esa afirmación no fue cierta, o sea que no la mantengo. Bien, le voy a volver a exhibir las 14 ¿Este micrófono hojas. funciona o hay que tocar algo aquí? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Quién será el primero en hablar? Se escuchó un tic-tac en el séptimo cielo. Este es tan solo un pequeño avance de la película B, que hace referencia a los famosos y polémicos papeles de Bárcenas, una película con sello navarro, ya que el director David Zilundain es el director de esta obra, que hoy se ha presentado ante los medios de comunicación y que esta tarde tendrá un segundo pase también para pues muchas personas que han intervenido en este proyecto. David Zilundain, ¿qué tal estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, pues encantado de estar con vosotros. Gracias por acompañarnos, que vienes acompañado además de Pedro Casablanco, un grande, ¿no? Uno de los intérpretes de nuestro país, de cine, de teatro, de televisión, y que representa y encarna la figura de Luis Bárcenas. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. Muy buenas bien, tardes. muy halagado por el adjetivo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. ¿Qué ha sido lo más difícil de encarnar a Luis Bárcenas? Aprenderse el texto, aprenderse esas hojas de esas grandísimas parrafadas de datos, de nombres, donde a veces no sabía ni lo que estaba diciendo. Sobre todo cuando lo estudiaba. Luego en el proceso de trabajo pues ya un poco empiezas a identificar caras, nombres, datos, porque de hecho yo soy bastante ignorante en tema político, lo tengo un poco de lado, ¿no? No soy como David, que está tan al tanto. De hecho, después de un año y medio de hacer la función de teatro, cuando rodamos la película en 6 días, David nos daba datos a Manolo y a mí que no conocíamos, y era como revelador de pronto. Y lo más difícil para mí fundamentalmente ha sido, yo siempre lo digo, memorizar todo eso. David, bueno, cuéntanos un poquito cómo surge este proyecto. Ya Pedro hacía alusión a la obra de teatro dirigida por Alberto San Juan, Ruth Bárcenas, ese cara a cara, ¿no?, del juez de la Audiencia Nacional con el extesorero del Partido Popular, una obra que tuvo muchísimo éxito, y a partir de ahí surge la película. Cuéntanos un poco esos primeros pasos. Pues así es, yo caigo al Teatro del Barrio en Lavapiés, en Madrid, un día en que me tocaba, que me encargué de comprar las entradas para los amigos, pensando que a los 10 minutos me iban a querer matar, ¿no? Porque era a priori un texto difícil, una obra que está basada en cómo Bárcenas declaró ante Ruth. Bueno, pues sorprendentemente nos reíamos, nos cabreábamos también. El caso es que al salir pues seguimos hablando sobre, y esa siempre es buena señal, ¿no? Que no se acaba la obra, sino que cuando se acaba o bien tienes ganas de abrazar a alguien o tienes muchas ganas de hablar de ella. Eso es muy buena señal, y fue un poco cuando anidó. Y a partir de ahí, bueno, lo dejé pasar un poquito como para enfriarlo, pero 2 meses después volví a verla, y entonces ya sí hablé con Pedro, hablé con Manolo, con Alberto San Juan, y la verdad que todos muy generosos, y sin conocerme de nada dijeron, ¿sí?, adelante, vamos a intentarlo. Y aquí sí, y tenías claro que los actores debían ser los mismos, que Pedro tenía que encarnar a Luis Bárcenas, no había ninguna duda, ¿no?, a partir de la obra de teatro. La verdad es que no, porque es que hubiera sido muy tonto buscar a alguien que empezara de cero cuando ellos ya tenían ese trabajo hecho, y ya era espectacular lo que hacían. Yo creo que todavía enrizó el rizo más en la versión cinematográfica, y quienes ya la han visto salen un poco alucinados, ¿no?, de ese nivel de magia, ¿no?, de desaparición. Desaparecen los actores y aparecen los personajes, ¿no? Bueno, ¿qué contó Luis Bárcenas durante 5 horas ante Pablo Ruz? ¿Qué es lo más llamativo, lo más espectacular, lo más increíble, o lo que más te ha llamado la atención, Pedro, y has interpretado, ¿no? No sé si desvelar los entresijos de la película, porque lo que cuenta es todo lo que cuenta es de lo que va la película. A mí me llama mucho la atención en el proceso de trabajo de la obra y durante la representación, pues nombres de personas que han financiado de forma ilegal el Partido Popular, que
que han ofrecido sobornos al Partido Popular, y es lo que en principio más me llama la atención de personas que no sabía que utilizaban esos medios en fin, de soborno, que no se llama así en ningún momento en la película. ¿Qué me llama también la atención o qué descubro? Descubro un personaje muy carismático, que es el señor Bárcenas, un personaje que tiene una proyección pública importante, porque resulta que acaba siendo atractivo, acaba siendo un personaje con el que la gente se empatiza hasta cierto punto, porque está en una situación dramática muy difícil, tiene a su familia amenazada hasta cierto punto, y que él se ve un poco como una víctima, como un chivo expiatorio de todo ese organigrama que hay ahí, o sea, de esa forma de comportamiento de sus compañeros de partido, que en un momento dado lo dejan solo y lo dejan que se busque la vida ante la judicatura, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, a un Bárcenas humano, no esa persona que quizá inicialmente nos parece una persona arrogante, crecida, ¿no? Como bueno, lo hemos visto la arrogancia forma parte del ser humano, comunicación. la arrogancia, la egolatría, la elegancia, todo eso forma parte del ser humano. Yo creo que no deja de ser humano por ser arrogante, ¿no? Y eso es una de las muchas riquezas que tiene el personaje, de los muchos matices que tiene. Es un señor que aparentemente es indestructible o que es muy fuerte, porque bueno, por su forma, su carisma, su apariencia física. Sabemos que le gusta el montañismo, que hace deporte de riesgo y que tiene un cargo político importante, pero este señor de pronto se va derrumbando, y aún así él va manteniendo esa fuerza que vemos como en la película, bueno, pues va decayendo, ¿no? Se va deshaciendo un poco. Creo que hay planos cortos, ¿no? Donde se muestra ese Bárcenas que sufre, David. Claro, es que no es un extraterrestre. Es decir, claro, si hubiéramos hecho... Hay otros códigos, ¿no? Hay programas de humor que parodian a Bárcenas, pero es otro código. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es algo riguroso, serio, y que deje pensar por sí mismo al espectador, que tiene ahí todos esos datos y que de alguna manera le encerramos ahí 80 minutos con Luis Bárcenas, pero no el Luis Bárcenas que sale por la puerta, le meten 3 micrófonos y sale corriendo. No, el señor que tuvo durante 5 horas que declarar ante el juez, lo que dijo fue muy grave, y en ese momento, digamos, el país tembló, ¿no? Entonces, esa situación es una situación de tensión máxima, y en la que hay muchas cosas en juego, la verdad, la justicia, etcétera. Y entonces, claro, eso hay que reproducirlo y hay que ser honesto, hay que hacerlo, pues, de una manera humana. Y claro, Bárcenas es un ser humano, obviamente. Sí. David, ¿has tenido presiones para no llevar adelante este trabajo? No hubo presiones, pero quizás sí puedo notar o pensar que lo que sí he notado es mucho miedo, ¿no? Nos costó un horror levantar el proyecto, cuando es un proyecto pequeñito, bastante accesible en cuanto a presupuesto, y luego nos está costando incluso que algunos cines pongan la película. Algunas salas necesitan un poco un empujón, ¿no? Y bueno, ojalá que haya incluso espectadores que digan, oye, pero ¿por qué no ponéis esta película? Porque el miedo sí que lo notas. La censura a veces es sutil, ¿no? No es tanto que te digan esto no lo puedes hacer o está prohibido, sino que, bueno, ¿por qué te metes en esto, no? Claro, y me imagino que a Pedro también le habrán preguntado alguna vez, ¿no? ¿Por qué Pedro Casablanc se mete en camisa de 11 varas? ¿Ha habido críticas por haber hecho Bárcenas? No, de ningún tipo. Y primero porque me gusta, o sea, meterme en camisa de 11 varas me gusta, me pone, es mi trabajo, y sobre todo si me ofrecen ese tipo de papeles, pues mejor que mejor. David habla mucho de nuestra generosidad, yo creo que la generosidad es suya por habernos dado la oportunidad de hacer esto. O sea, yo jamás hubiera pensado que podía acabar haciendo una película como esta, con un personaje así, y entonces, quiero decir, nosotros lo que aspiramos como actores es hacer grandes personajes difíciles y que salgan bien. Entonces, para mí era un gusto. Claro, yo creo que cuando hablamos de... Yo estoy convencido que la película tiene público, y un público numeroso. ¿Por qué? Porque hay muchas señales. Primero, la obra de teatro funcionó bien. Como sociedad estamos debatiendo mucho sobre nosotros mismos, sobre lo que nos ha pasado, por qué nos han dado este shock, este golpe en la cara, qué queremos hacer a partir de ahora.
Y además estamos viendo historias similares que las producen en otros países. Estamos viendo House of Cards, estamos viendo Gomorra, estamos viendo Borgen, que es una historia danesa, y sin embargo la gente la devora. Entonces yo creo que hay mucha necesidad de ver otras historias que directamente agarran la realidad y te la ponen aquí, ¿no? Los británicos, que tienen mucha tradición en esto, a este tipo de película le llaman instant movie, que es pues eso, película instantánea, ¿no? Que no se deja, no espera que la historia esté acabada, sino que quiere hablarle al público en el momento, ¿no? Pues un poco esa es la idea. ¿Tú crees que ya no estamos inmunizados ante la corrupción como quizá estuvimos años atrás? Es que no creo que estemos inmunizados, pero probablemente estuvimos dormidos, ¿no? Bueno, no nos iba del todo mal, a cada uno en su casa le iba más o menos bien, entonces, pues mira, tampoco nos preocupábamos mucho. Pero claro, en el momento en el que la crisis se lleva todo por delante y además te enteras de que te estaban robando a manos llenas, pues claro, entonces, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hay que hacer algo, hay que tomar las riendas de esto por nosotros mismos. A la hora de preparar el papel, Pedro, bueno, entiendo que no has conocido directamente, ¿no?, a Luis Bárcenas. Y creo que he leído en alguna entrevista o te he escuchado que una de las dificultades fue encontrar el tono de voz más adecuado. Sí, él tiene un timbre de voz muy particular, muy agudo, y cuando cuando estábamos ensayando había que limitar ese timbre de voz, saber hasta qué punto podíamos llegar a ese do de pecho de Bárcenas. Y la verdad que bueno, que había que controlarlo porque hecho a través de otra persona que no fuera él podía resultar humorístico. Entonces, bueno, la primera idea de hacer esto era hacer un documental teatral y que aquello fuera real, que eso no distanciara al público. En teatro lo podía exagerar un poco más, pero yo creo que en la película está más controlado. Yo siempre, bueno, David desde el combo de dirección siempre decía cuidado con la voz, que o se me iba a mi voz o se iba demasiado alta, ¿no? Bueno, es uno de los matices del personaje, importante. Lo que pasa es que tampoco hemos querido, ¿no?, remachar mucho sobre eso porque podía resultar al final demasiado grotesco, ¿no? No queríamos entrar nunca en la caricatura. David, ¿cómo conseguiste, lo hemos comentado antes, ¿no?, pero en crisis económica todo parece difícil para sacar adelante un proyecto casi de cualquier naturaleza cultural, ¿no?, pero este muy especialmente. Pero sí que lograste con empeño, bueno, pues 55.000 euros por lo menos, con 600 mecenas que quisieron que saliera adelante, ¿no? ¿Crees realmente que este sistema es la solución, entre comillas, a una situación complicada en el ámbito cultural en nuestro país? Pues contradictoriamente no. Es decir, nos fue bien. El costo de hacer una película es elevado. O sea, tienes que pagar a un equipo numeroso, tienes que comer todos los días. La logística ya de por sí ya es complicada, con lo cual no se puede hablar de humor muy bajos, que sean los presupuestos, son unas cantidades importantes. Por lo tanto, no es difícil que gente poniendo dinero en una hucha pues sea suficiente, y además no creo que sea ni sano. Creo que deberíamos tener un sistema pues más o menos sano, que permitiera hacer proyectos de todo tipo, desde producciones grandes a producciones pequeñitas, producciones más en los márgenes, etcétera, y que más o menos hubiera sitio para todos, o por lo menos meritocráticamente para los que demuestren que se lo merecen, ¿no? Por lo tanto, no creo que sea bueno vender la etiqueta de que el crowdfunding nos va a salvar de la crisis, porque apelar al público directamente, el público ya hace bastante con pagar su entrada y ir a disfrutar y a pasar su rato de ocio viendo una película, ¿no? Pero bueno, en este caso es verdad que lo hicimos porque estábamos atascados, no teníamos otra solución, y era como decir, bueno, o somos nosotros los únicos locos o hay alguien más ahí al que le interesa. Y bueno, pues la verdad que con gratitud infinita. De hecho, esta noche estarán acompañándonos todos los que por aquí, por esta zona, nos ayudaron. Y la película es propiedad de todos nosotros, ¿no? Sí, todos los que... a las 8 de la tarde, ¿no?, en Golem Bayona se va a proyectar. ¿A quién va a incomodar más esta película? ¿A quién? No lo sé, yo no creo que sea una película especialmente hecha para incomodar, es una película hecha para
para enseñar, para ser un reflejo, para que sea un reflejo de lo que de la sociedad o de los políticos que nos gobiernan, pero no está hecha con intención de incomodar a nadie. Se está contando una verdad, se está destapando el tejado de la Audiencia Nacional aquel día para que todos nos asomemos y veamos lo que pasó ahí, nada más. A los que incomode, de verdad, yo creo que no irán a verla. A los que incomoden preferirán no ver la película. No sabéis si Luis Bárcenas va a poder verla, ¿no? Luis Bárcenas, estoy convencido de que la va a ver. verá. De hecho, parte de su familia la ha visto ya y están bastante contentos. ¿Y el juez, Pablo Ruz? Pues yo creo que sí, y probablemente incluso todos los que han estado representados en la sala, que estaban aquel día en la sala y por lo tanto están en la película. Porque es que es muy riguroso, o sea, es que como hemos cogido la declaración, la hemos sintetizado, lógicamente no son 5 horas, son 80 minutos, y curiosamente tiene esa reacción tan inesperada en parte de provocar risas, incomodidades, rumores, comentarios, ¿no? Pues creo que ya es un gran éxito el ver que funciona, que tienes al público atado a la butaca, atento y funciona, con lo cual yo creo que interesa al 99% de la población que quiera pensar por sí misma, que quiere decir, bueno, a ver, de esto de Bárcenas de repente han hecho una película, vamos a verla, a ver si me acabo enterando que era aquello, ¿no? Y probablemente lo dimensiones mejor, porque la realidad que nos cuentan los medios de comunicación, pues como pasa en la web hoy en día, ¿no? El titular empieza a la mañana aquí y a las 5 de la tarde ya ha desaparecido. Y entonces te sepulta la información, ¿no? Entonces es una forma de dimensionarlo, ¿no? De darle además un punto emocional. Parece una historia además ya muy alejada, ¿no? Que se nos ha casi olvidado, ¿no? Con todo lo que supuso bueno, pues el escándalo, ¿no? de la trama de los papeles de Bárcenas, su ingreso en prisión, sus varias salidas para esquiar, bueno, en fin, con todo lo que... El personaje sigue estando de actualidad. Claro, es que se habla, nos decía el otro día Ernesto Kaiser, que es un periodista que conoce muy bien el caso, de hecho ha escrito un libro y ahora saca otro, estos días sale otro libro suyo, nos decía, es que, vamos a ver, que Bárcenas tiene bombas escondidas con las que puede dinamitarla, pero ¿qué más quieren? O sea, él vio la película y dijo, pues es que esta es la bomba de Bárcenas, ¿no? Ya es que ya lo dijo todo, o sea, lo que dijo aquel día era suficientemente fuerte como para provocar un seísmo que al final ha sido controlado, ¿no? Por lo menos en sus consecuencias mayores. Bueno, pues una bomba que iremos a ver este fin de semana, si no esta misma tarde en los cines Golem Bayona tendremos la oportunidad, supongo que luego haréis un encuentro también con el público y habrá oportunidad para preguntaros más, ¿no? Pedro Casablanc, muchísimas gracias por acompañarnos, enhorabuena seguro por el trabajo, que por supuesto iremos a ver, y David Zilundain, gracias por haber venido también al programa, por estar con nosotros y que tengas mucho éxito. Muchas gracias. Gracias de verdad. Hasta pronto. El profesor César Bona es nuestro invitado. Esta tarde a las 7:30 podrán escucharle en Civicán. ¿Cuáles son las claves de un buen profesor? ¿Quién nos recuerda quizá el mejor profesor que ha tenido cuando era pequeño o pequeña? César Bona nos acompaña hoy en el programa. Es un éxito para nosotros casi tenerle, porque bueno, va a llenar Civicán. Ya no hay invitaciones, ¿no? ¿Qué tal, profesor? Hola. César Bona, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. Bueno, ¿cuáles son las claves de un buen profesor? Tú has sido considerado uno de los mejores del mundo, no el mejor del mundo, pero uno de los mejores y también pues uno de los mejores de España. ¿Qué tiene un buen profesor? Bueno, yo te voy a hablar como maestro, ¿no? Y como maestro y como niño también que tuvo esos maestros que le inspiraron a veces para bien y a veces para mal. Pero yo creo que si tuviera que tener un maestro, ¿no? Pues a mí me gustaría sobre todo que escuchara, que me escuchara como niño, que me invitara a participar en la sociedad, que me hiciera sentir importante dentro del grupo, como a cada uno de mis compañeros, ¿no? Yo creo que es muy importante eso, alguien que sobre todo que escuche. Sí, la empatía es importante para ti, ¿no? Fundamental, fundamental. Sí, de hecho yo siempre hablo con los niños, siempre que empiezo un curso, Sí. hablo de respeto al principio y hablo Sí. de la importancia de ser un ser empático, ¿no? No es solo cargarles de datos, de información, de bueno, explicarles con detalle todo lo que aparece en el libro de texto, sino otra cosa, que es tan importante como eso, ¿no? Sí, porque, a ver, tenemos que educar para la vida en las escuelas, no tenemos que educar para que sepan mucho inglés, mucha matemática, porque eso luego han de aplicarlo a algo, ¿no? Entonces, para mí, hemos de quitar un poco esos productos envasados que tenemos de 9 a 10, de 10 a 11, y ser conscientes de que cada día que pasamos con los niños hemos de educarles para la vida.
Es verdad que decía al principio, ¿no?, que todos recordamos ese buen profesor que de alguna manera incluso definió lo que íbamos a ser de mayores, ¿no?, que nos hizo amar las letras, amar, por ejemplo, la literatura o, bueno, pues desear estudiar matemáticas porque tuvimos un gran profesor. Es determinante y sobre todo a una edad es muy importante lo que nos aporta el profesor, está clarísimo. Nuestra influencia es inmensa en los niños y de eso tenemos que ser conscientes cada día. Entonces, más allá de que nos sintamos a gusto o no por alguna decepción, por alguna frustración, cada vez que entramos en el aula tenemos que intentar contagiar a los niños de esa pasión que ha de caracterizarlos, ¿no? Y por otra parte siempre cogemos de los niños también, o hemos de coger la ilusión con la que viven las cosas. Para mí es muy importante. Sí, a veces se pone en la misma balanza bueno, pues la forma de educar de los padres y de los profesores, o bien yo creo que se presiona incluso mucho, ¿no?, a los profesores como bueno, quienes tienen que aportar los datos, los valores, en detrimento quizá un poquito de la familia, ¿no? Tenéis un protagonismo enorme. ¿Tú crees que la familia también es importante, más si cabe que la escuela? Obviamente, a ver, los primeros modelos que tienen los niños son los padres. Entonces, jamás podemos luchar contra eso, ni es nuestra obligación, ni es lo que se pretende. La función de los maestros es estar con los padres para intentar sacar lo mejor de cada uno de los niños, ¿no? En ese sentido, el diálogo es muy importante y sobre todo eso, que la gente tenga muy claro que somos un equipo y que vamos hacia la misma dirección. Sí, no habría que examinar, que sé que se examina evidentemente, ¿no?, a los profesores, pero más, si cabe, decía el filósofo José Antonio Marina estos días, ¿no?, o recientemente, que bueno, que quizá no todos los profesores o maestros tienen que cobrar igual. Ya, lo que pasa es que a mí me gustaría sacar un poco el debate más allá de cobrar o no cobrar, Sí. ¿no? Yo cambiaría el peso de esa palabra por valorar. Y en ese sentido, obviamente, yo valoraría más, si yo no fuera maestro, valoraría más a un maestro o una maestra que se implique, sobre todo con los niños, con las familias, con el centro educativo, que tenga ese compromiso, ¿no? Y eso sí que se puede mirar claramente. Sí, y dices también en este libro que hoy presentas en Pamplona que la educación tendría que estar al margen del vaivén político, ¿no?, independientemente del color político que gobierna en nuestro país, pero esto no es una utopía, porque evidentemente según quién gobierne, Partido Popular, Partido Socialista, hasta ahora hemos vivido el bipartidismo, bueno, pues van cambiando las leyes, bueno, no sé si en detrimento del sistema educativo español. Ya, es que yo suelo decir que la política debería estar hecha para servir, no para otras cosas. Entonces, en ese sentido, hemos de servir a la sociedad y hemos de pensar qué es lo bueno para la sociedad. Y si lo bueno es que haya un pacto y que entre todos intenten construir una educación buena para nuestros hijos, creo que es algo tan de sentido común que tendríamos que empezar a plantearlo seriamente. Algunas veces los profesores sentís cierto desasosiego, ¿no?, porque vuestros alumnos no prestan atención. Esto se lo he escuchado a muchos profesores. ¿Qué pasa en las aulas? Mira, yo te voy a decir una cosa, si yo pudiera cambiar algo, de momento cambiaría, voy al tema, cambiaría cortando estas programaciones que son tan inmensamente grandes y largas, ¿no? ¿Y qué hacen? Pues que muchas veces no podamos escuchar a los niños. Entonces, para mí es fundamental conocer a un niño si yo pretendo darle clase y si pretendo que aprenda cosas. También es muy importante ver lo que ellos tienen dentro. Entonces, si pretendemos que haya motivación, tenemos que seguir manteniendo la esencia que tienen los niños, que es la creatividad, la curiosidad, y cuando entran en las aulas, normalmente no hay espacio para eso. Tendremos que empezar a replantearnos qué es lo que quiere un niño, de qué está compuesto un niño, y a raíz de las conclusiones empezar a trabajar. Sí, ¿y cómo ves la situación que viven? Yo creo que gran parte de los niños de hoy en día, ¿no?, terminan las clases, van a casa, si van, ¿no?, quizá a veces también comen en el colegio, y luego tienen toda la tarde actividades, deporte, música, en fin, y múltiples actividades. A mí me da la impresión de que apenas tienen tiempo para vivir. ¿Esto es bueno realmente para un niño? Mira, yo ya no para un niño. ¿No se estresan? Ya no para un niño, ya te digo, pongamos en el lugar de un niño un adulto. Está en la oficina, llega a casa a comer, tiene que seguir con el trabajo de la mañana hasta la hora de cenar y luego vuelve al mismo lugar, ¿no? Es imposible que esté motivado. Pero los fines de semana, el señor de la oficina muchas veces se relaja. Ni siquiera en los fines de semana los niños se relajan. Entonces, para mí es muy importante mantener la
precisamente lo que es ser niño, ¿no? Y tenemos que darles la posibilidad de seguir siendo niños y solo decir que los niños tienen que disfrutar de su infancia y los padres han de disfrutar de sus hijos. Sí, y estamos en la era de Internet, ¿no? Ya no sé si se utilizan los diccionarios en clase o se mira directamente todo a través de la red de redes. ¿Cómo está repercutiendo tanto en la labor del profesor como en la visión también de la educación por parte de los chavales? Pues, a ver, para mí las tecnologías son una herramienta muy importante, porque, bueno, quien no piense que hay que usarlas está poniendo una venda en los ojos, pero no podemos olvidarnos que más allá de la tecnología están los niños. Igual que antes era el libro de texto una herramienta y se tomó como la guía de la vida, la tecnología debe ser una herramienta más también, que es muy importante y muy interesante, ¿no? Pero sobre todo no es algo que tiene que regir nuestro comportamiento, es una herramienta que hemos de usar para sacar lo mejor de los niños. Sí, desde luego, bueno, participas en muchos debates, presentas el libro, estás recorriendo el país ahora presentándolo, sé que también, bueno, acudes con frecuencia a los medios de comunicación. ¿Cuál es la pregunta, sobre todo, cuando presentas el libro, la pregunta más reiterada por parte de los padres? Hay varias. La que me has dicho tú sobre cuál es la función de los padres en la escuela, por ejemplo, te he dicho que es clave, ¿no? Luego el por qué falta motivación en los niños en general o en los adolescentes. Y hemos dado una de las claves, que lo que tenemos que hacer es seguir alimentando su curiosidad para que vuelvan al día siguiente con ganas al cole. Y lo que suelo decirles es que, bueno, entre todos, aunque parezca una obviedad, tenemos que hacer de la escuela un lugar a donde les apetezca ir a los niños, ¿no? Y este libro habla de cosas así, de sentido común, pero que a veces se nos olvida. Sí, sé que estabas bueno, pues presente aquí en el programa, estamos en directo y escuchabas parte de nuestra tertulia. Como sabes bien, eres de Zaragoza, de Aizón, ¿verdad? Conoces, entiendo, también los entresijos de la educación en Navarra y todo lo que tiene que ver con la variedad lingüística de nuestra comunidad. ¿Cómo observas con cierta perspectiva, ¿no? Bueno, pues a veces la utilización también que se hace de la otra lengua navarra, como es el euskera en Navarra, en nuestra comunidad, e incluso, bueno, pues cómo se pone a veces frente a frente el estudio del inglés con el euskera? ¿Cómo lo ves? Pues yo lo veo, he de hablarte desde un punto de vista de niño, porque muchas veces veo las cosas demasiado simples quizá, ¿no? O al menos sencillas. Y como siempre se forman conflictos con este tipo de las lenguas, ¿no? En cuanto hay una lengua que es del lugar, ya empiezan los conflictos. Yo preguntaría a los padres a ver qué es lo que quieren. Ya no solo los políticos, que muchas veces lo usan como armas arrojadizas, y es una pena, ¿no? Yo preguntaría a los padres. Entonces, según lo que dijeron los padres, pues a lo mejor hay que actuar en consecuencia. Y al nuevo ministro que salga de las elecciones del 20 de diciembre, ¿qué le reclamarías como uno de los buenos profesores de nuestro país? Que escuche a todos los implicados en la educación, maestros, maestras, profesores, profesoras, padres e incluso niños y adolescentes. No podemos dejar fuera a los niños de esto. Bueno, pues nos quedamos con estas reflexiones que serán mucho más amplias a partir de las 7:30 de la tarde en Civicán, seguro que con un público que tiene 1000 preguntas que formularte, ¿no? César Bona, muchísimas gracias, enhorabuena por tu trabajo, por motivar seguro día a día a los niños, aunque a lo largo de este año, bueno, pues supongo que los alumnos no te tienen contigo, ¿no? Porque estás en excedencia, ¿verdad? Sí, estoy viajando por toda España, compartiendo lo que voy aprendiendo de otros maestros, descubriendo que hay miles de muy buenos profesionales, estando con aldeas infantiles, o sea que es un año intenso, pero volveré a las aulas. ¿Te acompañan algunos alumnos o algún alumno, ¿no?, en tus presentaciones? Sí, siempre que puedo vienen los niños conmigo, hay que darles voz. Gracias, César, enhorabuena y hasta pronto. Un placer.